Hola de nuevo, amigos del canal. Llega calentito este séptimo capítulo de la segunda temporada de Pacificador de Peacemaker y ahora mismo os tendremos que contar lo que nos ha parecido, pero cuando consigamos cerrar los ojos del asombro. Lo hacemos enseguida, como siempre, con Isán Vallés y Dani Ruiz en la guarida del Titán. Entra con nosotros en la guarida del Titán. Comentaba James Gunn que estaba especialmente orgulloso de los capítulos 6 y 8 de esta temporada de Pacificador. El 6 fue una maravilla. No sabemos qué decir del 7 porque nos ha parecido un capítulo tremendo en guión, en dirección, espectacular, clase magistral en cuanto a mostrar personajes en pantalla, en cuanto a darnos matices, en cuanto a generar situaciones, en cuanto a la acción. Y todavía estamos intentando recuperar el aliento, no solo por la dosis de acción, que desde luego ha estado muy bien, Isán, sino porque hemos tenido algunos momentos realmente sobrecogedores. Pues sí, nos tendríamos que ir ya al final, ¿no? Pero ese mazazo emocional que nos da este capítulo, yo todavía lo estoy digiriendo. Cuando he visto este capítulo hace unas horas, ¿no? Respecto a la grabación de este vídeo, yo ya he dicho, no quiero grabar este capítulo porque, en fin, me ha dejado un mal cuerpo, necesitaba una digestión pues, y pensar en ello y tal, porque realmente, pues eso, lo que tú acabas de decir, la capacidad para escribir grandísimas historias que tiene James Gunn, pero luego de la capacidad de ponerlas en pantalla. Una cosa es escribir y luego que tú a nivel emocional, porque tú cuando escribes ya tienes una relación emocional con lo que estás escribiendo, luego que convertir eso en una relación emocional con todos los espectadores me parece súper difícil, y me parece súper difícil sobre todo en una serie donde en principio prima la comedia y tú estás predispuesto a reírte de absolutamente todo, y cuando esa comedia hace que te dé un vuelco porque te metes de lleno en el drama, pues seguramente son esos destellos de excelencia que hacen que alucines con esta serie y que alucines cuando algo realmente te toca de esta manera. Pero bueno, es un capítulo, ya lo dijimos, nos dejaba por todo lo alto el capítulo número 6 y este capítulo número 7 no se ha ido mucho más allá, no ha sido para nada un valle más, a pesar de lo que decía James Gunn, que no había enseñado ninguno de los capítulos del 6 al 7 y el 8 y que se sentía muy orgulloso del 6 al 8, pues hombre, no sé qué decirte, ¿eh? Yo creo que incluso el 7 me ha gustado más que el 6. Y eso que partimos de una premisa muy sencilla, es una misión de rescate, ni más ni menos, ¿no? Ya por fin el pacificador, porque seguimos teniendo puntos de comedia muy chulos, se da cuenta de que está en un mundo nazi por aquello del mural gigantesco de Hitler y otros pequeños detalles que se le habían pasado por alto. No he dicho que fuera esto. Eso es verdad. Escapa de Argus con Emilia Hardcore para acabar en la casa del padre y del hermano del pacificador de ese mundo, donde se van a reunir con los dos vigilantes, que si un vigilante ya es chungo, dos ni os cuento, y con la propia Hardcore, con Adebayo, con Judo Master, que ha estado fantástico todo el capítulo, y con el bueno de John Economos, que sigue dejándonos unas perlas fantásticas, espectaculares, deliciosas cada vez que abre la boca. Lo vengo diciendo mucho en la serie, ¿no? Hay esas pequeñas líneas, ¡uy!, aquí y allá, por arriba y por debajo, que te hacen sacar una sonrisa. Y al final es eso, ¿no? Es la misión de rescate para intentar salir de ahí, pero madre mía, creo que estaremos de acuerdo en que hay un momento central, un momento cúspide, porque vemos a los personajes hacer de todo, sabemos que el mundo este es el que es, que se rige por las normas por las que se rige, que los personajes protagonistas no van a estar a gusto ahí, pero luego también reciben una lección de moral bastante interesante y sobre todo, una vez todo el mundo reunido en la casa de este tigre blanco, con el padre de pacificador, con el hermano de pacificador, bueno, hay una pequeña revelación porque en esta ocasión y en este universo parece ser que el padre de pacificador no es lo que parecía y tiene un momento culmen en el que está dando un discurso fantástico y maravilloso
sobre decencia y responsabilidad y tal, cuando irrumpen nuestros queridos protagonistas en casa, especialmente Vigilante, y le asesta, no sé, 78 puñaladas en el cuello en una escena que he tenido que incluso pausar, pues decir, Dios mío, mi vida no puede ser. No hay redención posible para este hombre, y luego se desencadena ya el caos más absoluto con Keith, el hermano de Pacificador, ya totalmente fuera de sí. Hemos visto que precisamente quien le hacía de freno era su padre, y su padre en ese momento está ya mojamuto, para, como digo, con la policía además de por medio, etcétera, etcétera, huir desesperadamente solo para caer en las brasas, porque al final, pues Argus ha tirado ahí de contactos para descubrir el lugar del portal dimensional. Izan, aquí no hay finales felices. Judomaster se vuelve con los suyos y Chris Smith, Pacificador, en un acto también de decencia, pues decide caerse él solo, hundirse él solo con el barco en una última escena demoledora también. Sí, exonerar, ¿no?, el resto del grupo y decir que toda la culpa era suya, además darles el artefacto este para hacer las puertas dimensionales, y te quedas así. Para mí también ha sido como... estaba en toda esta escena de golpeo emocional en todo momento, desde que... Es que está tan bien hecho que cuando estaba escuchando al padre de Pacificador contar todo esto, decía, hostia, qué guay. Además, es como si de repente el personaje de Robert Patrick hubiera recuperado a ese hijo que creía perdido por culpa de las drogas y por culpa de todo eso. Empieza a hacer ese discurso, te das cuenta de todo el punto de giro, ¿no? El cambio de guión en el que estábamos, porque este personaje no era nazi y de hecho detestaba a los nazis, porque lo vemos que ha asesinado a policías y pensábamos que era una persona absolutamente detestable, no, simplemente que detesta a todo ese movimiento. Pero es que cuando lo vemos, James Gunn dice, voy a poner la cámara enfocando hacia la ventana para que veamos llegar al vigilante y veamos llegar la desgracia. O sea, ya antes de que entrara el vigilante y lo viéramos desde fuera, ya sabíamos que iba a ser un desastre, ¿no? Y el problema es que vemos el desastre, nos quedamos hecho polvo, luego toda esa paliza que le dan al hermano, que dices, estás con Chris, por favor, dejarlo ya, el águila, los disparos, las puñaladas. Hay un momento crudísimo realmente que nos retrotrae a lo peor de la violencia humana callejera, a lo peor de películas que muestran este tipo de cosas, donde entre tres están agarrándolo y Vigilante le asesta 2 puñaladas en frío en el abdomen. Es como, no quiero verlo, o sea, me está incomodando muchísimo esta escena. Evidentemente ya está planteada para eso. Y vemos ya, además, a un Chris Smith roto totalmente. Yo creo que ha hecho un batiburrillo, porque él ha tenido ese segundo de lucidez de redimirse con su padre, ¿no? Es decir, este señor, igual que el padre estaba diciendo, ese hijo mío, drogadicto y tal igual, que me lleva por el camino de la amargura, ya no está, lo acepto, pero este me gusta más, ¿no? Por así decirlo. Y estaba pasando lo mismo con Chris. Tengo a mi hermano y encima tengo un padre que no es detestable como el otro, sino que encima parece buena persona, que lucha por lo que él cree que es justo, que tal. Y como tú dices, vemos al vigilante acercarse al reflejo de la ventana y dices, no. Y sí, además es una escena de nuevo crudísima, es decir, ya sabéis que no suele hacerlo, pero en el Pacificador menos. Aquí no hay medias tintas, no hay ambajes. 14 puñaladas en el cuello en un primer plano, es decir, no, es que a lo mejor no, en absoluto. Y ese final devastador con Chris Smith detenido en el coche y el resto del equipo, bueno, pues con la cara de circunstancias y un Rick Flag padre, pues, con el pecho palomo, orgullosísimo de haber conseguido su cometido. Estamos en una tesitura de la que ya veremos cómo salimos en el último capítulo, ya veremos cómo se desenvuelve toda esta maraña, pero esto ha sido un mazazo gordo, ¿eh? Y vuelvo otra vez a la escena porque no hay felicidad.
No hay felicidad para el pacificador. No puede, en ningún universo puede conseguir esa paz y esa tranquilidad que está buscando. Pero ni para el pacificador ni para nadie. Y por eso vuelvo otra vez a la escena esa de la que estábamos hablando, porque previamente, también durante el capítulo, habíamos visto esa escena también entre bucólica y cómica, porque te ponen una música como muy romántica, con ellos en la moto, ella abrazándose a él diciendo, ostras, el calor humano, estoy enamorado, mientras los persigue la policía, que dice, bueno, pero ¿qué bizarrada es esta? Pero bueno, en ese momento, pues por fin, ¿no? Parece que por fin es ese momento en el que, sin decirse nada, pues se lo dicen absolutamente todo. Y Correcto. tienes lo que estábamos comentando hasta ahora, ¿no? Toda esta escena, y yo quería ir al momento en el que Emilia Harcourt apunta al hermano de Chris Smith y le dice, no te voy a dejar ir a por él. A ella, o sea, yo tenía los pelos de punta. Yo digo, no puede ser, no le va a pegar un tiro. Afortunadamente, el poder del guión hace que no se lo pegue, pero claro, el personaje de Jennifer Holland va mucho más allá. Piensa, o sea, el poder de la venganza, aquí vas a acabar quitándomelo, no vas a poder vivir sin vengarte de lo que acaba de pasar, de todo este desastre absoluto, y decide tomar esa decisión. Y es lo que tú decías, Chris Smith no puede ser feliz, ¿no? En ningún universo, pero yo creo que ya James Gunn nos ha puesto prácticamente que nadie puede ser feliz, ninguno del grupo, y ellos dos, pues como máximos exponentes, tanto Chris Smith como Emilia Harcourt, no pueden ser felices, no pueden estar juntos, y nada, no habrá happy ending, ¿no? Como en las comedias románticas. Ya veremos, falta un capítulo, pero me gustaría pensar que sí, ya veremos. Sí. Lo único que le voy a echar en cara al capítulo y a James Gunn es que ha sido muy corto. Y me hubiera gustado que se hubiera detenido más en ciertas cuestiones, en que, por ejemplo, que el padre del pacificador nos explicara más de ese mundo. Yo quería ver más de ese mundo, cómo funciona, cómo... Hostia, hay gente que no está de acuerdo con esto, que está, digamos, del lado del establishment, pero que no está de acuerdo. Hostia, expande un poquito por ahí. No ha podido ser. Lo lamento muchísimo y tengo muchísimas ganas de ver la resolución. Porque de verdad que ahora mismo solo espero que el último capítulo no dure también 30 minutos. Que nos dé un poquito más para dejarnos bien satisfechos, porque hasta ahora ha sido un sufrimiento constante y un constante acabar el capítulo pensando, necesito que llegue la semana que viene, inmediatamente. Y ahora ya solo queda una semana más para llegar. Yo me he quedado súper satisfecho. Hemos leído alguna cosilla por internet que no acabamos de entender, como siempre. Bueno, hay que recordar que es la serie del pacificador, que va del pacificador y que nos muestra una historia sobre el pacificador. Que James Gunn ahora esté creando un nuevo universo no significa que todo tenga que ser un evento, que todo tenga que estar súper mega interconectado y que tengamos que ir, no sé, perdiendo la atención de lo que realmente importa, que es el pacificador, en este caso, porque nos muestren grandes cosas que vendrán en el futuro. Si nos lo enseñan así en gotitas, bien. Si lo que tenemos que hacer es irnos del foco principal, creo que es un error, y yo creo que es un error que James Gunn afortunadamente no va a cometer. Nos está explicando la historia del pacificador. Yo creo que lo hemos comentado durante todos los capítulos. Estamos viendo una deconstrucción absoluta de este personaje desde lo más alto según su punto de vista, ¿no? Porque el ego que tenía el pacificador en la primera temporada y al principio de la segunda, pues no tenía rival ninguno, y poco a poco ha ido cayendo peldaño tras peldaño hasta una escalera que parece no tener fin, y ya veremos si se recupera. Desde luego que sí. Y esperemos que sí, que en el fondo es bastante café, pero nos queda muy bien. Nos ha encantado el capítulo y ahora nos queda solo esperar hasta la semana que viene. Estaremos muy pendientes del final de esta temporada de Peacemaker y os lo contaremos aquí, como siempre, con Isaac Valles y Dani Ruiz en la Guarida del Titán.